Fue parte de los adelantos de esta edición de Telenoche del miércoles, lo que tiene que ver con el presupuesto, los números de la provincia de Santa Fe y que se gastó para educación. Lo vamos a recibir a Mariano Galíndez, más detalles para ampliar este informe y estos números que son oficiales. Buenas noches, Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Mira, la novedad es la siguiente. Sí. El año pasado el gobierno de la provincia solo gastó el 9% de lo que tenía presupuestado para invertir en educación, para invertir en estructura, en infraestructura educativa. A ver, hay un concepto de los presupuestos que es el gasto de capital. En educación, ¿cuál sería? Por ejemplo, la compra de compus, de pupitres, una refacción de un aula, levantar nuevas aulas, ampliar aulas, crear escuelas. Bueno, eso es gasto de capital. Para el 2020 la provincia tenía la posibilidad de invertir 6.500 millones de pesos. Pero al cierre de los primeros 9 meses del año, o sea, al 30 de septiembre, que es el último dato disponible, solamente había invertido 630, es el 9%, es muy poco dinero. ¿Sí? Además, esto ocurre justo en un momento donde los docentes están pidiendo precisamente mejoras edilicias para volver a dar clases presenciales. Es más, ocurre en un momento, luego de un año, en el que muchas escuelas fueron vandalizadas. Acá en el canal registramos muchos robos a escuelas, donde la infraestructura también se dañó. Bueno, en ese año la provincia casi no gastó nada en infraestructura. Estos datos, como te digo, son oficiales. Hay una plaquita que yo traje, ahora la vamos a ver, donde vamos a detallar los números, pero lo que tiene que quedar en claro es lo siguiente. El gasto, esto es solamente infraestructura educativa, miremos 2020, ¿eh? Sí. Es la infraestructura educativa, el gasto en educación, perdón. Personal se gastó el 74% de lo presupuestado. Está bien, esto recordemos, son los datos a los primeros 9 meses del año. O sea, se terminó de gastar a fin de año sueldos. Bien. Esto es transferencias corrientes, que son los subsidios a las escuelas privadas para el pago de los docentes. También se pagó en tiempo y forma. Bienes y servicios se gastó poco de lo presupuestado, 24%. ¿Eso por qué? Y claro, no hubo clases, esos bienes y servicios son las cosas de utilería diaria, ¿no? Gastos en papelería, por ejemplo, por eso bajó. El dato es este, esto es el dato, que el gasto de capital, la infraestructura, solo el 9% de lo que había presupuestado se usó. Bien, ¿cuál es la explicación que da el gobierno de la provincia? El Ministerio de Economía, yo estuve hablando con sus funcionarios, la semana que viene va a dar a conocer alguna respuesta oficial. Me adelantaron algunas respuestas extraoficiales, porque el dato es bastante polémico. El primero es que, bueno, el presupuesto estuvo inflado, o sea, se presupuestó más dinero del que se iba a tener. Un poquito porque el presupuesto se lo dejaron escrito el gobierno anterior, que era de la oposición, el socialismo, pero sobre todo porque impactó la pandemia. ¿Qué pasó? Se recaudó menos, o sea, fue menor el ingreso de lo presupuestado. Es más, en los primeros 6 meses del año hubo 17.000 millones de pesos menos que entraron a la provincia por coparticipación, por menor coparticipación, por menor impuesto. O sea, no hubo tanto dinero como lo presupuestado. Es una explicación. La otra explicación que hacen es, mirá, hubo cuarentena. Sí. Al haber cuarentena, ¿qué pasó? Pocas oficinas trabajaron todo el año porque estaban cerradas, porque había personal infectado. Entonces se tardó en hacer licitaciones. Y cuando adjudicaste, después los contratistas, los constructores, los proveedores también tenían esos mismos problemas. Les faltaban insumos, les faltaba personal. La construcción, por ejemplo, tenía poca gente disponible para trabajar. Entonces, por ende, se tardó en gastar. Y finalmente, el dato más importante en el cual ellos explican por qué se invirtió tan poco en las escuelas este año, en la infraestructura de las escuelas, es porque la pandemia cambió las prioridades. Entonces, se usó más plata en salud. Se manotearon varias cajas para llevarla a salud. Esa es la explicación oficial, pero hay que recordar una cuestión. La provincia, y con esto sí que ya voy cerrando, la provincia termina el año con un fuerte superávit. En los primeros 6 meses del año tiene un superávit que es casi de 21.000 millones de pesos, o sea, le ingresó más plata de la que gastó. Claro. Justo en un año en donde aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, cayó la economía y subió la inseguridad. O sea, hay mucha plata sin gastar y un fuerte superávit. Entonces, es para polémica. Está bien que vos hayas sacado de otras áreas para salud, pero así todo, en educación no gastaste y tenés mucho dinero guardado. Así que la polémica está instalada, habrá que ver después cuál es la respuesta bien oficial del gobierno, pero estos datos que yo te contaba muestran que en el año pasado la provincia solo invirtió en infraestructura, en las aulas, el 9% de toda la torta que tenía para gastar.